Recordemos brevemente el caso 4. El caso 4, cuando lo introdujimos, fue esencialmente un planteamiento en el cual el pulso transmitido es limitado a un ancho de banda, tiene una forma rectangular en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque es un pulso sinc en el dominio del tiempo, y si es que el canal tenía suficiente ancho de banda, entonces no hay energía del pulso que se pierde, y por lo tanto, para efectos prácticos, es como si el ancho de banda del canal fuera infinito, y el filtro adaptado en el receptor resulta entonces ser la solución bien conocida de siempre, y el pulso recibido tiene exactamente la misma forma de función sinc como el pulso transmitido. Y a partir de esto elaboramos las ideas y llegamos a una situación en la cual a través de utilizar pulsos de raíz de coseno elevado en el transmisor y en el filtro del receptor, se puede cumplir igualmente con el criterio zero-easy, pero se tiene esta holgura dada por el factor de Roloff para poder transar tasa de datos por complejidad de implementación. Pero en cualquier caso, nuestro pulso coseno elevado y raíz de coseno elevado siempre lo estudiamos en el contexto de un canal plano en la pasabanda, canal de ancho de banda limitado, pero no obstante plano en la pasabanda. Y lo que queremos hacer ahora es volver atrás un poquito al caso 3. El caso 3 es aquel en el cual el canal no solo es de ancho de banda limitado, sino que también tiene una distorsión. Es lo que llamamos selectivo en frecuencia. Hay frecuencias que son atenuadas o amplificadas en forma distinta de otras dentro de la pasabanda, y esto genera una distorsión importante. Entonces, ¿cómo se realiza la transmisión sin interferencia simbólica en este tipo de canales tipo 3? Entonces queremos conversar muy concretamente hoy en este módulo, en esta cápsula, sobre el cumplimiento del criterio de zero-easy en canales tipo 3, el canal del caso 3. Y aquí hay un par de cosas que podemos afirmar desde ya. En general, hay muchas formas de ecualizar ese desvanecimiento selectivo del canal tipo 3. Hay muchas formas de ecualizar el desvanecimiento selectivo, la distorsión en frecuencia del canal tipo 3. Y esto podríamos acotar tal vez con filtros Q de F diseñados para eso y pulsos Phi de F diseñados para lo mismo. El problema es que no siempre resultan las distintas variedades en buen desempeño de probabilidad de error. Sin embargo, no todas las alternativas resultan
en buen desempeño de probabilidad de error. Menos aún, digamos, desempeño óptimo, menos aún desempeño óptimo. Ahora, este tema fue abordado tempranamente en la teoría de comunicaciones, y en particular en el texto de Proakis está el resultado. Entonces, en el texto de Proakis pueden consultar un desarrollo. Proakis desarrolla el criterio de diseño óptimo de los pulsos phi y del filtro Q para phi de f y Q de f para este caso. Y la optimalidad es en el sentido de maximizar la razón señal a ruido en la entrada del dispositivo de decisión bajo condición de 0 easy. Entonces lo que incorpora es la noción de que el resultado debe cumplir con el criterio de 0 easy, bajo la condición de 0 easy. Y no vamos a hacer el desarrollo acá, pero lo que sí vamos a presentar es el resultado. Entonces lo que dice Proakis es que el pulso óptimo definido a través de su magnitud en el dominio de la frecuencia está dado por 1 partido por k, con k una constante arbitraria, multiplicado por la magnitud del pulso raíz de coseno elevado medio, vale decir la raíz de la magnitud, multiplicado por la densidad espectral de potencia de el ruido térmico o el proceso de ruido que afecte a la comunicación, elevado a 1/4, y todo eso dividido por la magnitud de la respuesta de frecuencia del canal, que sabemos, ¿no es cierto?, justamente es selectiva, distorsiona la señal. Esa magnitud elevada también a 1/2 la raíz de la magnitud. Y el pulso y el filtro óptimo en el receptor, definido en el dominio de la frecuencia, tiene una magnitud que está dada por k, la misma constante k, multiplicada por x rc de f módulo elevado a 1/2, dividido por la densidad espectral de frecuencia
del ruido elevada a un cuarto por la magnitud de la respuesta de frecuencia del canal elevada a un medio. Y todo esto con K, una constante arbitraria y siempre frecuencia dentro de el ancho de banda de la transmisión limitada, dentro del ancho de banda de este canal selectivo en frecuencia que, repito, tiene esta forma ilustrativa acá, ¿no es cierto? Entre W medios y menos W medios tiene alguna magnitud selectiva en frecuencia. Esta es exactamente el HDF, el módulo de HDF que aparece acá. Y tal vez simplemente para hacer esto completamente didáctico, pongo en naranjo exactamente aquello que ya teníamos graficado. Sobre este resultado, también podemos decir que la razón señal a ruido resultante, que es máxima, ¿no es cierto? Es un proceso de optimización, es la siguiente. Gamma es igual a E símbolo, la energía media por símbolo, dividida por una integral sobre toda la banda de transmisión, de menos W medios hasta W medios, de la magnitud del coseno elevado por la densidad espectral de potencia del proceso de ruido, elevado a un medio, raíz de ello, ¿cierto? Por la magnitud de la respuesta de frecuencia del canal inversa de F, integrado sobre toda la frecuencia. Sobre este resultado tenemos varias cosas que comentar. Lo vamos a comentar en una cápsula separada que sigue inmediatamente.